En el capítulo 7 nos vamos a encontrar específicamente, nos vamos a encontrar en el versículo 5 de Nehemías 7, que entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Sí, Dios puso en el corazón de Nehemías hacer un censo. Eso el domingo pasado les dije, ¿por qué se iba a hacer un censo? Porque Nehemías había tenido unas dificultades con unos enemigos de la obra y Dios puso en el corazón de Nehemías hacer un censo. Dios puso en el corazón de Nehemías realizar un censo de los exiliados que regresaron de Babilonia, de manera que se pudiera identificar quiénes eran pueblo de Dios y quiénes no eran pueblo de Dios. Sí, la moraleja del 7 es, Dios le dice a Nehemías, haz un censo para ver quiénes son los descendientes de Israel. Porque había personas que no eran descendientes de Israel y estaban metidos entre Israel. Y eran los que le habían causado problemas a Nehemías. Entonces Dios le dice que haga un censo. Y en este pasaje nos vamos a encontrar con cuatro características. Cuatro características para distinguir al pueblo de Dios. Por eso el tema es Dios revela cuatro características del auténtico miembro de su familia. Vamos a ver cuatro características. Este pasaje se divide en cuatro secciones que nos dan cuatro características, vamos a decirlo así. Vamos a estudiar eso para explicar este capítulo 7. Entonces nos ubicamos en el capítulo 7, del 1 al 4. Y nos vamos a encontrar con la primera característica. Gente que teme a Dios. Gente que teme a Dios. Primera característica para identificar a las personas que son pueblo de Dios es gente que teme a Dios. Del 1 al 4 nos encontramos en el 1 y el 2. Que Dios establece hombres de carácter temeroso de Dios frente a su obra. Leemos el 1 y 2. Luego que el muro fue edificado, si ustedes se ponen a ver en la lectura, aquí dice que el muro había sido edificado y colocadas las puertas en el 7.1. Pero leímos el domingo pasado, en el 6.1 decía, los muros habían sido terminados, pero las puertas no habían sido colocadas. Ahora en el 7 dice, los muros fueron terminados y las puertas fueron colocadas. Vemos que hay una diferencia. Se terminó el muro, se colocaron las puertas y fueron señalados los porteros, los cantores y los levitas. ¿Quiénes son los porteros? Los llamados a cuidar la obra del Señor. Los oradores, los intercesores. ¿Quiénes son los cantores? Los que alaban, los que adoran dentro de la iglesia. ¿Y quiénes son los levitas? Son los servidores dentro de la iglesia. Y menciona estas tres áreas. Y mandé a mi hermano, Nehemías dice aquí, mi hermano Ananí, y a Ananías, los comentaristas eran parientes cercanos, jefes de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. O sea,
Nehemías conocía a su gente. Y Nehemías dijo, yo voy a colocar, Nehemías, voy a designar como líder principal en el cuidado de los muros y las puertas, yo voy a colocar a mi hermano Ananí. Y a Ananías. Y el texto resalta, el escritor resalta las características y dicen que, el texto dice que era varón de verdad, vean estas palabras, varón de verdad, temeroso de Dios, más que muchos. O sea, Nehemías buscó entre el grupo y dijo, bueno, yo voy a buscar entre el grupo a gente temerosa, gente que ande conforme a la verdad. Y Nehemías buscó él como líder y escogió a quien le iba a dar una responsabilidad. En el versículo 1 y 2 encontramos esta verdad. ¿Qué podemos decir nosotros? Bueno, la iglesia debe contar con líderes temerosos de Dios que no se dejen sobornar por amor al dinero, aceptando corrientes religiosas o políticas contrarias al credo de la iglesia en la palabra de Dios. Es decir, un líder como estos hombres que eran Ananías y Ananí, no se iban a dejar sobornar ni cambiar su doctrina bíblica por soborno en cuanto al dinero. Si Nehemías sabía que estos dos hombres iban a ser fieles y no se iban a dejar sobornar. Y entonces él los nombra. En el versículo 3 y 4, él establece hombres que velen por el cuidado de la obra del Señor. Leemos el versículo 3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas, Nehemías lo dice que señaló guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, era un horario que cumplía cada quien, cada uno delante de su casa. ¿Cuál era la idea? Llegaron las 6 de la tarde, el sol se ocultó, se cierran las puertas. El que quedó adentro, se quedó adentro. El que quedó afuera, se quedó afuera. Esto era una normativa. Si adentro quedó alguien que tenía que salir, se queda hasta el otro día. Si venía alguien de afuera y es un familiar, un amigo, te quedas afuera. Se cerraron las puertas. Dios necesitaba líderes que cumplieran con las normativas y las reglas que estaban escritas. Imagínense ustedes que son las 9 de la noche y las puertas estaban cerradas. Y si el líder era corrupto y veía que a las 9 de la noche había un familiar que llegó tarde y que escondido iba a abrir la puerta para que entrara el familiar, se iba a mover a corrupción. Por lo tanto, Nehemías dijo, yo escojo a Ananías y voy a escoger ahora personas porteras que cuiden y cumplan con las instrucciones. Y esta gente tenía que cumplir con las instrucciones. Yo pensaba en esto y decía, ojalá en nuestro país hubieran personas que cumplieran con las instrucciones, con estas instrucciones. Ojalá tuviéramos personas administradoras de las bombas de gasolina, ¿verdad? Que cumplieran con estas normativas, con las instrucciones de no dejarse sobornar por permitirle la ayuda o la colaboración a un amigo o a un familiar. Si Dios puso personas que fueran responsables, que así fueran, hubiera familia afuera y llegaran tarde, se quedan afuera. No van a entrar. Y si estaban adentro y tenían que salir, no pueden salir. Y dice que van a abrir la puerta. ¿Cuándo iba a abrir la puerta en la mañana? Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. A ese momento abre la puerta. Porque en tiempos de oscuridad era el peligro de que los que acechaban la ciudad para invadirla, en tiempos de oscuridad podían meterse. Por lo tanto, Dios necesitaba personas que cumplieran con las instrucciones. ¿Qué vemos hoy?
Dios necesita cristianos, líderes en iglesia que cumplan con las instrucciones de la palabra de Dios. Hay que cumplir las instrucciones que dice la Biblia, porque si no las cumplimos es que nos dejamos sobornar y entonces nos rompemos como líderes. Hay que obedecer las instrucciones. Entonces en el versículo 3 vemos eso, ¿no? Pero vamos a leer otro versículo que es el 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas edificadas. O sea, había un problema. Nehemías hace unos muros. Nehemías coloca las puertas. Todos los que trabajaron por familia en cada sector, en los primeros capítulos, cuando terminaban los muros, cada quien se marchó a su casa. Recuerden que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y edificaron casas allá en Babilonia. Y edificaron casas en los campos. Ellos se vinieron a Jerusalén a edificar los muros y edificaron las puertas. Cuando terminó el trabajo, cada quien se fue a su casa. Quedó Jerusalén con unos muros, Jerusalén con unas puertas y casas adentro vacías. Casas vacías. Entonces ahora le tocaba a Nehemías trabajar con las personas. En otros capítulos vamos a ver que Nehemías mandó a venir de cada 10 personas, una persona. Hay un pasaje más adelante que dice que hubieron unos que voluntariamente dijeron, nos mudamos del campo y nos vamos a Jerusalén a vivir en esas casas que están solas, voluntariamente. Más adelante vamos a ver que Dios y el pueblo aplaudió a los que voluntariamente se vinieron de afuera a vivir a Jerusalén. Entonces, del versículo 1 al 4, necesitamos personas, gente que tema a Dios. Esa gente son las que conforman el pueblo de Dios. La iglesia tiene que contar con líderes que cuiden, que no acepten falsas doctrinas, líderes que no se dejen llevar por nuevas corrientes, líderes que trabajen en la obra del Señor, líderes que no se dejen corromper, líderes que cuiden la obra. Entonces, del versículo 1 al 4, ¿cuál es la primera característica? Si una persona no teme a Dios, si una persona no teme a Dios y le van a dar una regalía porque haga algo incorrecto, lo van a agarrar. Necesitamos cristianos que teman a Dios. Eso lo necesitamos hoy. Porque los cristianos hoy en día pueden aceptar regalías, pueden dejarse vender por dinero o por un regalo o por ofrecimientos que hace el Estado para obligarte a hacer algo, y entonces tú vas y lo haces por una regalía, por algo que te obsequian, por un soborno, y vas y haces cosas que no debes hacer porque te quitan el bono. No, palabrita. Es lamentable ver cómo hay personas que hacen cosas que no deben hacer como cristianos y se dejan manipular por temor a que le quiten un bono, por temor a que le quiten un empleo, por temor a que le quiten una bolsa, por temor a que le quiten el gas. Y evangélicos caen en sobornos y engaños de nuestras comunidades y del Estado, porque tenemos que hacerlas, porque si no nos quitan nuestros beneficios. Si no lo votan en el trabajo. O si no lo votan en el trabajo. Entonces necesitamos cristianos que sean temerosos de Dios, que no se dejen sobornar y digan no. Entonces, seamos temerosos de Dios y no nos dejemos sobornar. Es la segunda característica. La segunda característica la vamos a encontrar del versículo 5. De versículo 5 hasta el 38. Todos esos nombres que están allí. ¿Qué encontramos allí? La segunda característica es que la auténtica persona o gente que es miembro de la familia de Dios, uno es temeroso de Dios. La segunda, pertenece a la familia de Dios. Esa es la segunda. Gente que teme la primera, la segunda, gente que pertenece a la familia de Dios. Si ustedes se ponen a examinar el verso, en estos pasajes vemos un contraste, ¿no? Del pueblo de Dios y los que no eran pueblo de Dios. Hay un contraste. Podemos observar la repetición del término los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos. Si ustedes se ponen a leer,
los hijos, los hijos. Cuando hablamos de hijos, 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 estamos hablando de que hay familia. Porque siempre que hay hijos hay familia. Entonces esto habla de una pertenencia. Personas que son familia, familia de Dios, personas que son hijos. Y la Biblia nos enseña, ¿qué dice la Biblia en Juan 1, 12 y 13? ¿Qué dice? Más a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí describe el hijo de Dios y familia. El hijo de Dios pertenece, pertenencia. En 1 Juan 3:1 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, la segunda característica es que pertenecemos a la familia de Dios y somos hijos. Pero para saber cuáles eran los hijos, había que hacer un censo. Y de versículo 5 al 38 encontramos que hicieron el censo, evaluaron la descendencia, de dónde provenían ellos, para ver si provenían de Israel. Hicieron el censo y descubrieron que provenían de la nación de Israel, de sus padres antecesores, provenían de Abraham, Isaac, Jacob, de la descendencia que Dios había establecido en el pueblo de Dios. Pero habían algunos que no aparecieron. Y lo leemos entonces en el versículo 61 y 62. ¿Qué dice? Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Azar, Kerut, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar, ¿qué dice el texto? Los cuales no pudieron mostrar las casas de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. O sea, este segundo punto muestra un contraste en los que somos familia de Dios y los que no somos familia de Dios. Los que tienen al Hijo tienen la vida eterna. Los que no tienen al Hijo de Dios no tienen la vida eterna. Los que tenemos a Cristo somos pueblo de Dios. Los que no tienen a Cristo no son el pueblo de Dios. Para ser el pueblo de Dios tienen que recibir a Cristo. Y allí vamos a pertenecer a la genealogía divina. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos injertados como pueblo de Dios. Entonces este era un contraste que muestra el pasaje. Del 5 al 38 muestra los hijos eran hijos. Y todos estos demostraron que pertenecían a una descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero hubo un grupo que ya lo leímos, no pudo demostrar que pertenecían al pueblo de Dios. Por lo tanto, quedaron excluidos de la familia de Dios. ¿Quién nos enseña el segundo punto? Pertenencia. Si usted quiere pertenecer a la familia de Dios, tiene que recibir a Cristo y va a ser hijo de Dios. Amén. El que tiene a Cristo pertenece a la familia de la fe. Y el que no tiene a Cristo no pertenece a la familia de la fe. Entonces, este es el segundo punto. La iglesia tiene que contar con líderes que sepan diferenciar al cristiano nacido de nuevo, miembro de la familia de Dios, de la iglesia. Y el que no es nacido, ni es miembro de la familia de Dios, ni parte de la iglesia. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Nehemías evaluó para ver quién era pueblo y quién no era pueblo. Entonces la segunda característica es pertenencia a la familia de Dios. ¿Cuál es la tercera característica? Vamos a saltar ahora al versículo 39 en adelante. Vean que en el versículo 39, ubíquense allí. Menciona la palabra empezando ¿cuál? Sacerdotes. En el versículo 43, ¿cuál menciona? Levitas, lo menciona a todos. En el 44, ¿qué menciona? Los cantores. En el 45, ¿qué menciona? Los porteros. Y en el 46, ¿qué menciona? Los sirvientes del templo. Si ustedes ponen a observar, la tercera característica es que una persona que es pueblo de Dios
es gente que sirve en la obra de Dios. Y aquí mostramos muchos servidores. Sacerdotes eran servidores, los levitas eran servidores, los cantores eran servidores, los porteros cuidaban para que el enemigo no entrara, eran servidores, y los que servían en el templo internamente eran servidores. Entonces la tercera característica que le muestra Dios a Nehemías es ubica a las personas que sean servidores y que vengan de la genealogía, porque se descubrió, según el versículo 63 en adelante, leemos el 63, que los sacerdotes, los hijos de, ahí menciona los nombres, ¿verdad? Abaía, Cos, Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadita, y se llamó del nombre de ellos, que dice el 64. Estos buscaron sus registros de genealogía y no se halló. ¿Y qué dice el texto? Y fueron excluidos del sacerdocio. Sí, estaban haciendo oficios dentro del templo, dentro de Jerusalén, pero no habían aceptado a Cristo. Vamos a hablar criollitamente. Personas que están en las iglesias cumpliendo oficios de servidores, pueden ser sacerdotes, levitas, cantores, sirvientes, pero que no venían de la descendencia de Dios. Hoy no habían recibido a Cristo. Gente sirviendo en iglesias que no han recibido a Cristo. Y dice el texto, están excluidos, porque el que no tiene a Cristo no es pueblo de Dios, por lo tanto está excluido del pueblo del Señor. Eso nos lo enseña a nosotros la Escritura. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? En el libro de Apocalipsis 21-27 nos habla del libro de la vida del Cordero. ¿Y qué dice ese texto cuando hace referencia? Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. En el libro de Apocalipsis nos menciona en Apocalipsis 3:5, en el 20:15, nos habla de que hay un libro de la vida donde todos los que reciben a Cristo están anotados en ese libro, para identificar de que venimos de la descendencia de Dios, la descendencia de Cristo, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pero cuando algunos nombres sean buscados, se va a leer, se va a decir, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y si no está escrito en el libro de la vida, la persona será lanzado al lago de fuego. Es decir, la persona está excluida del pueblo de Dios. Entonces, dice el texto que esta gente le dijeron excluidos del sacerdocio, excluidos del pueblo de Dios, porque no tenían a Jesús en su corazón. Entonces vemos gente que teme a Dios, primera característica. Gente que pertenece a Dios. ¿Qué tienes que hacer tú para pertenecer al pueblo de Dios? Aceptar a Cristo. Si una persona no ha aceptado a Cristo, no pertenece al pueblo de Dios. No pertenece. La Biblia dice que hay que recibir a Cristo en el corazón, que hay que aceptarlo, que hay que recibir el Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, eres templo y morada de Dios. Por lo tanto, debes aceptar a Cristo, pertenencia a la familia de Dios, y además de tener temor de Dios, vas a comenzar a servir. Bien, el que tiene el Espíritu Santo naturalmente sirve. El que tiene el Espíritu Santo sirve sin que lo estemos mandando. Sirve que si le esté obligando. El que tiene a Dios sirve voluntariamente. Lo vamos a ver en el libro de Nehemías en todos los capítulos más adelante. Entonces, la tercera característica, ¿cuál es? Gente que sirve. Gente que sirve al Señor. Ahora, vemos aquí que encontramos a todos estos, a los cantores, porteros, sirvientes del templo, y así sucesivamente eran servidores de Dios. ¿Cuál es la cuarta característica?
que es la última. Estoy tratando de resumir lo más posible. 70 al 73. Algunos de los cabezas de familia dieron ofrenda para la obra. El gobernador dio para el tesoro, y dice lo que dio: 1000 dracmas de oro, 50 tesones, 530 vestiduras para los sacerdotes. Las cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra, menciona 20.000 dracmas de oro, 2.200 libras de plata, y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata, 67 vestiduras para sacerdotes. Y habitaron los sacerdotes y los levitas y los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en su ciudad. Habitaron Jerusalén. ¿Cuál es la cuarta característica de una persona que forma parte de la familia de Dios? Una persona que está comprometido con la obra de Dios. Entonces son 4. La primera, teme. Gente que temía a Dios. Nehemías dijo: no, a ver quién consigo yo aquí que me cuide la iglesia. Vamos a ver quién consigo aquí que no se deje sobornar. Vamos a ver quién consigo aquí que no deje meter falsa doctrina en la iglesia. Vamos a ver quién consigo aquí que no haga cosas indebidas. Y Nehemías buscó y Nehemías estableció el liderazgo con esa característica. Luego vamos a buscar a la gente que pertenece a Dios y evaluó en la descendencia, en la genealogía, quiénes eran descendientes de Israel. Y buscó y consiguió a todos los que pertenecían de Israel. Pero había unos que no estaban inscritos en la genealogía de Israel, no estaban inscritos en el libro de la vida, y dice que fueron excluidos. Luego buscó los sirvientes. En la obra de Dios debe haber servidores. ¿Saben una cosa? Que el servidor es alguien que hace las cosas sin que lo manden. Cuando a una persona se le manda a hacer algo y se enoja, se pone bravo, se molesta, es porque no es servidor. El servidor va, toma, hace, cuando uno ve, está haciendo sin que se le mande. Sin personas que de naturaleza interna son servidores sin que se les esté mandando. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y la cuarta es un comprometido. Vean, ustedes tienen que estar comprometidos con la obra de Dios, comprometidos con el Señor. ¿Qué hicieron ellos? Ya los muros estaban terminados, ya las puertas habían sido colocadas, ya gente estaba habitando las casas, estaban viviendo en Jerusalén, pero entonces necesitaban el mantenimiento de esos muros, necesitaban el mantenimiento de esas puertas, necesitaban el mantenimiento de las casas, se necesitaba algo. Y entonces salieron gentes comprometidas con la obra del Señor. Entonces una persona comprometida, vemos que colabora con la obra del Señor. No se le tiene que estar atrás: mira, tienes que ofrendar, mira, tienes que dar diezmo, mira, tienes que ayudar en esto. La persona que es pueblo de Dios está comprometida voluntariamente. No tiene que estar en la iglesia atrás, para que usted dé, o tratar de, como dijera yo, meterles una venta de unos perros calientes para que usted colabore, para poder comprar los ventiladores o para poder arreglar la iglesia. Que la iglesia entonces invente estrategias de ventas para poder arreglar el local. No, usted tiene que ser comprometido con la obra de Dios voluntariamente. Apartar de su ofrenda, apartar de su diezmo semanal, quincenal, mensual, usted de su corazón, como usted dispone de su corazón y darlo. Entonces, la Biblia dice que la cuarta característica es gente comprometida. La iglesia tiene que contar con líderes, con miembros de la congregación, que comprometan su esfuerzo personal y sus bienes para servir a la iglesia donde asisten. Al usted ser miembro del pueblo de Dios, usted es responsable de la obra donde usted asiste. No es el pastor, no son los líderes. Usted como miembro, asistente, es responsable de la obra de Dios. Y usted tiene que apartar de sus bienes para colaborar con la iglesia. Entonces, Nehemías se ve un capítulo muy largo, ¿no?
pero menciona solo los personajes, los nombres de cada uno de ellos. Y Nehemías dice, les voy a revelar o les voy a mostrar estas características de un auténtico miembro de la familia de Dios, de un auténtico miembro de una iglesia. El auténtico miembro de una iglesia teme a Dios. No hace algo malo porque teme a Dios. No hace algo indebido porque teme a Dios. No da mal testimonio porque teme a Dios. Lo quieren sobornar o engañar. No lo hace porque teme a Dios. Lo quieren manipular para que haga algo indebido o vaya hacia una corriente política que está en el gobierno. No lo hace por la razón que teme a Dios. No se deja engañar y es fiel al Señor. ¿Y por qué lo hace? Porque pertenece a la familia de la fe. Porque has recibido a Cristo en tu corazón. Y entonces muestra servicio. Ayer tuvimos una jornada de limpieza. Felicito a todos los que vinieron. Los felicito. Estuvo hermoso. Ustedes no sé si algunas fotos se vieron, pero veía algunos se montaron allá arriba, mujeres. Allá arriba habían montadas. Yo me quedé sorprendido cómo estaban trabajando esas hermanas. Y trabajando, los hombres allá, trabajando. Personas de 60 años, 65 años, con próstatas inflamadas, estaban trabajando allá con una pala. No voy a decir nombre. Y limpiaron ahí y acordamos, porque acordamos, eso es, la gente pasaba y decía, está bien. Oye, la iglesia, lo felicito. Oye, están haciendo bien. Oye, ojalá el alcalde viera esto. Oye, ojalá la comunidad se añadiera. La gente pasaba y veía eso es testimonio. Más que salir a evangelizar de boca a boca, hacer un trabajo, eso da testimonio. Y les dije a los hermanos, ahorita lo voy a decir en los anuncios, el sábado vamos a volver, porque nos faltó echar la basura hacia atrás toda, porque nos faltaba más pala. Pero este sábado vamos a echar toda esa basura hacia atrás y vamos a poner un aviso que diga, por favor, aquí adelante, no botar basura, por favor. Y vamos a dejar eso bien bonito ahorita en diciembre. El sábado vamos a continuar. Entonces, estas son las 4 características que habla Nehemías. ¿Por qué Dios le dijo a Nehemías que hiciera esto? Porque en el capítulo 6 se habían infiltrado gente que no eran de la genealogía divina y le estaban echando broma a Nehemías. Y entonces Dios, no fue Nehemías que le vino solamente, es Dios que pone en Nehemías, en el corazón de Nehemías, hacer un censo. Y yo pensé y dije, qué bueno es el censo, nosotros podemos hacer un censo en la iglesia central, porque yo le dije a los hermanos, a la directiva, les dije, necesitamos hacer un censo para ver quiénes son los que asisten a la iglesia, porque hay muchas caras que están asistiendo nuevas, que no las tenemos registradas con sus nombres y apellidos. Entonces le dije a María Ángel, vamos a hacer un censo. Ya van a ver a María sentándose de butaca en butaca. Un censo, ¿no? Un censo, ¿no? Entonces, después pensamos y dijimos, ¿para qué censo? Si en las listas de la escuela dominical está el nombre de todos ustedes. Lo que tenemos es que sumar todo eso y ya vamos a tener el censo de todos los que están asistiendo. Porque la Biblia nos da ideas para trabajar en la obra del Señor. Entonces, este mensaje del capítulo 7, que es lo que quise compartir hoy, lo resumí, hay cosas que no he dicho, lo resumo para enseñar que estas son las características de una persona auténtica que pertenece a la familia del Señor. Seamos temerosos, pertenecemos porque hemos aceptado a Cristo, servimos voluntariamente sin que nos estén obligando y sea comprometido con la obra, sea comprometido con su iglesia, sea comprometida con la iglesia que usted asiste. Por ahí me preguntaban, pastor, pero ¿qué es lo que hay que colaborar en una iglesia? ¿Qué es el diezmo? Los que tienen trabajo fijo, algunos piensan así, que el diezmo es el que tiene trabajo fijo. Aquí el hermano tiene trabajo fijo, y como él tiene trabajo fijo, él mensualmente saca un diezmo y lo da a la iglesia porque él tiene trabajo fijo. Y no es así. Hay personas que no tienen trabajo fijo. Usted cobra pensión. Los que cobran pensión deben sacar el 10% y darlo a la iglesia. Usted vende chupeta. Lo que hace total de venta de chupeta debe sacar el diezmo. El que vende helado chupi debe sacar el 10% de lo que hace diario, semanal o mensual y darlo a la iglesia. Usted vende, ¿qué otra cosa vende por allí? No sé si eso se vende ahora, Tupperware, pan de horno, usted vende torta, saque el 10% y délo a la iglesia. Es decir, eso es compromiso. Usted asiste a una iglesia, usted debe estar comprometido con la iglesia.
y entender que la obra de Dios necesita dinero para el sostenimiento. Las iglesias evangélicas no somos sostenidas por el Estado, tenemos que sobrevivir nosotros mismos. Así que necesita gente comprometida con la obra del Señor. Amén. Amén. Entonces, en resumen, este era el mensaje, ¿no? Traté de hacerlo lo más posible, media hora. Y bueno, que Dios nos bendiga y nos cuide. Amén.